Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? Mi nombre es Uriol Portabella Serra. Soy pastelero y corporate chef del grupo IRCA en España y Portugal. Vamos a hablar de los tips, de los procesos, recomendaciones y posibles errores a la hora de fabricar el panettone. Hemos reunido toda la experiencia que tenemos y que yo he ido asumiendo en estos años en diferentes obradores y vamos a empezar a amasar el panettone. Para el primer impasto vamos a necesitar los siguientes ingredientes. 6 kilos 500 de dolce forno o panettone o dolce forno maestro. 3 litros 300 de agua. 1200 gramos de mantequilla. 500 gramos de yema de huevo. 300 gramos de azúcar y 30 gramos de levadura fresca. El panettone en 10 kilos, dolce forno en 25. ¿Qué es lo que tenemos aquí dentro? Tenemos una harina de mucha calidad, con mucha W, mucha proteína, una harina de trigo entero, ¿vale? Eso nos indica que tendrá mucha capacidad de absorber hidratación y de mucha fermentación. Segundo ingrediente importante, la masa madre. Una masa madre activada, con un pH siempre controlado, nos va a evitar tener posibles problemas en nuestra fabricación, en polvo, y que automáticamente que empezamos a amasar se activa. Lo importante es coger el dolce forno, panettone, agua y amasar. Bueno, vamos a realizar el primer amasado. Vamos a empezar únicamente con la totalidad del dolce forno, 6 kilos 500 y con un porcentaje de agua. En este caso estaríamos hablando de unos 2 litros 300. Vamos a reservar 1 litro para más adelante. Únicamente con estos dos productos vamos a empezar el amasado. Vamos a encender la máquina y vamos a esperar a que llegue a una media elasticidad. Depende de la máquina, serán 10 minutos, 12 minutos, pero vamos a parar la máquina, vamos a comprobar la elasticidad del gluten y cuando esté a una media elasticidad es cuando vamos a empezar a añadir ese litro de agua que nos falta en 3 o 4 veces. ¿Por qué se hace de esta manera? Si echamos toda el agua de golpe es demasiada hidratación, por lo tanto vamos a alargar el amasado. Vale más ir poco a poco. Una vez tiene toda el agua absorbida, vamos a pasar al azúcar. Vamos a dejar 1 minuto que se reparta bien. Vamos a empezar por la yema. La yema también, repito, en 2-3 veces. Cada vez que se la añade, esperamos a que la absorba. Durante el amasado, intentar parar un par o 3 de veces para comprobar la temperatura con el termómetro. Si la masa está fría, deberíamos calentar un poco más la mantequilla e incluso se puede llegar a fundir para transmitir calor. Si la masa está muy caliente, la pondremos un poco más fría. Todo esto, el primer amasado es sencillo conseguir temperatura porque tenemos una cantidad muy elevada de agua. Una vez absorbida la yema de huevo, añadir la levadura y finalmente esos 1200 gramos de mantequilla que la tendremos en pomada, en textura pomada, ¿vale? Si hace falta la podéis calentar un poco más. La vamos a echar en 3 o 4 veces. Esa mantequilla se absorbe enseguida. Una vez absorbida toda la mantequilla, lo que vamos a hacer es comprobar otra vez el estado de la masa. Es que esa masa tiene que tener tenacidad, tiene que transmitir fuerza, ¿vale? Y tiene que ser una masa fina y elástica. Deberíamos haber conseguido una temperatura de entre 26 y 28 grados. Una vez tenemos la masa hecha, podemos hacerlo de 2 maneras, o directamente de la amasadora intentamos hacerle un par de pliegues y la ponemos en el barreño, o la cogemos, untamos la mesa de mantequilla y le vamos a hacer otro par de pliegues para ponerla en el barreño final donde va a fermentar. Vale, una de las recomendaciones que os puedo transmitir es, en mi caso, yo prefiero poner a fermentar el primer impasto en un recipiente ovalado. ¿Por qué ovalado? Ovalado porque el diámetro es más pequeño, sujeta más la masa, que es muy elástica, y durante las horas va a fermentar de tal manera que la miga, una vez cortado, tendría que ser vertical. Segunda recomendación, que sea alto, que sea bien alto. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar que esa masa inicial tiene que multiplicar como mínimo por 3 veces más. Por lo tanto, si nosotros tenemos la masa inicial en un estado así, ¿vale?
tiene que multiplicar 2, 3, 4. Tenemos que pensar que tenga capacidad de sujeción y que no se caiga. Tercera cosa, untar el recipiente con mantequilla. Nos va a permitir que suba y poderla vaciar en la amasadora en el segundo impasto. Una vez está el primer impasto amasado, podríamos decir que hay tres maneras de fermentar. La primera opción sería fermentar a temperatura ambiente. Deberíamos hacerlo por la tarde, porque normalmente consiguiendo una temperatura de 26, 28 grados y a una temperatura de obrador de unos 18, 20 grados, este primer impasto va a tardar 10-12 horas. ¿De acuerdo? Tendríamos que ir a la tarde, poner la masa aquí, filmarla y dejarla en cualquier zona del obrador un poquito caliente para que fermente y mañana por la mañana llegáramos y estuviera óptima. La segunda opción sería temperatura controlada. Yo os aconsejo poderla hacer al mediodía y poner una temperatura de unos 18, 19 grados y pasar de 10-12 horas, alargarlo a unos 15-16 horas. La tercera manera sería bloqueado. Bloqueado indica poder amasar la masa al mediodía igual y poner la nevera a 4 grados. Esta masa a 4 grados no se va a mover y que alguien del equipo a la tarde, sobre las 6, 7 de la tarde, la sacara de la nevera, la pusiera a temperatura ambiente y empiece a fermentar. Para el segundo amasado vamos a incorporar el primer pie fermentado multiplicado por 4 como mínimo y vamos a añadir dolce forno, 4 kilos 500 gramos, mantequilla, 2 kilos 200 gramos, yema de huevo, 2 kilos 300 gramos, agua, 600 gramos, azúcar, 900 gramos, miel, 100 gramos, sal, 100 gramos y como añadido del panettone tradicional serán 3 kilos de pasas hidratadas, 2 kilos 500 de dados de naranja cesarín y 1500 gramos de cedro o limón cesarín. El día siguiente debemos tener el primer pie multiplicado por 4 como mínimo y lo que vamos a hacer es incorporarlo en la amasadora. Debe caer por su propio peso, por eso hemos untado con mantequilla y le vamos a agregar el dolce forno y casi la totalidad de la yema. Encendemos la máquina y esperaremos hasta que el gluten esté a media elasticidad. Cuando lleguemos a media elasticidad es cuando le vamos a ir incorporando los ingredientes que nos faltan. En este caso sería la cantidad de yema que nos falta en 1 o 2 veces, el azúcar con la miel, la sal y finalmente la mantequilla que la podemos incorporar en pomada o totalmente líquida si nos hace falta conseguir temperatura. Una vez haya absorbida la totalidad de la mantequilla, vamos a dejar hasta el final para incorporar la fruta y darle 3-4 vueltas para incorporarla en toda la masa. Vamos a coger la masa y le vamos a hacer un par de pliegues para colocarla dentro del cubo ovalado que teníamos el primer amasado. Este cubo ovalado debemos ponerlo en la cámara de fermentación con calor, mínimo 1 hora, máximo 1 hora y media. Vamos a pasar al próximo proceso que sería cortar el tamaño deseado de la masa. Vamos a hacerlo en 2 partes. Primero haremos el tamaño deseado y le haremos una preforma muy suave. Vamos a poner esa masa otra vez en la cámara de fermentación. Y pasado unos 20-25 minutos vamos a hacerle el boleado final, recalcando y transmitiendo cierta fuerza a la masa para terminar colocando la masa en el molde. ¿Vale? Una vez encapsulado lo vamos a poner otra vez en la cámara y vamos a continuar con calor. Nosotros vamos a poner entre 28 y 30 grados todo máximo. Y unas entre 4 horas y media y 5 de fermentación. Bueno, han pasado 5 horas, cerca de 5 horas, una temperatura de 28 grados y unos 70-80 de humedad. El punto óptimo del panettone, normalmente yo lo que hago es que le falte un dedo en medio del lateral. Vamos a terminarlo de 2 maneras. El típico sería sin grasa, por lo tanto vamos a hacer un corte con un poco de mantequilla y después vamos a hacer la versión con la grasa
donde hemos utilizado un producto IRCA que es el Mandor Gas Quick. Tenemos ya los panetones terminados en 2 versiones. Lo que vamos a hacer es cocerlos en un horno flojo. Ya tenemos los panetones adentro. Repito, la temperatura horno flojo, 150, 160. Con un panetone de 750, que son estos de aquí, nos vamos a ir a 45 minutos más o menos. La manera de saber si está cocido en vuestra casa sería con un termómetro. Y vamos a comprobar que nos marque 93 o 94 grados. Eso significa que está coagulado y ya se puede sacar. Bueno, tenemos los panetones recién cocidos. Vamos a explicar el por qué las primeras horas después de la cocción se giran los panetones. Al tenerlo las primeras horas girado, nos vamos a asegurar que no se hunda y que la humedad se estructure por toda la superficie del panetone. ¿Cuándo es el momento en que se pone la bolsa? Evidentemente, cuando el panetone es totalmente frío. Normalmente lo que se hace es dejarlo de un día para otro. Este es el resultado final después de todos los pasos que hemos grabado. Nos vemos en el próximo vídeo.